Hola, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Este es el primer fin de semana de junio del 2020 y en esta tarde quiero saludarlos, quiero decirles que ya se está acercando el día en que vamos a podernos reunir nuevamente. Estamos planificando al respecto y en unos días, entonces primero Dios, ya podremos confirmar cómo podremos reunirnos nuevamente en la iglesia. Es un gusto saludarles, es una alegría saber que están bien. Me he comunicado con varios de ustedes entre la semana y muchas gracias por también estar pendiente de mí, llamarme, saludarme, preguntar cómo estoy y también por animarme a que sigamos pensando en qué fecha nos vamos a reunir. Eso es importante. Um, bueno, entonces el tema que quiero compartir el día de hoy se trata acerca del Espíritu Santo y eh, su obra, la persona del Espíritu Santo. Vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento y antes de continuar quisiera invitarlos a orar y pedir la dirección del Señor en esta tarde. Amén. Señor, gracias te damos en esta oportunidad porque siempre estás con nosotros. Señor, nunca nos has abandonado. Tú has prometido ser nuestro guía, ser nuestro maestro, recordarnos eh, todo aquello a través de tu Espíritu Santo que Jesús nos enseñó y que nos quedó en la Biblia, Señor, escrito para poder nosotros estudiar y aprender de ti. Gracias, Señor Dios, por escucharnos, por atendernos. Gracias porque tú estás en control de todas las situaciones a nuestro alrededor. Estos han sido tiempos eh, difíciles, escuchando muchas injusticias a nuestro alrededor, pero Señor, sabemos de que tú eres Dios justo y que aunque hay mucha dificultad y mucho temor, tú estás obrando. Y por eso, Señor, te damos las gracias, porque nos ayudas a recordar de que tú eres Dios soberano. Y en esta tarde, Señor, queremos rogarte por medio de tu Espíritu que nos ayudes a abrir nuestras mentes y corazones, estar atentos a tu voz y a poder eh, ser guiados, Señor, por ti, a entender tu mensaje para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Bueno, entonces, como ya decía, vamos a hablar acerca de... la semana pasada hablamos sobre la llenura y la capacitación del Espíritu Santo en los creyentes en el día de Pentecostés. Hoy vamos a leer cómo se describe la tercera persona de la Trinidad en un pasaje del Antiguo Testamento. Y vamos a ir a Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y voy a dar lectura al versículo que dice así. Del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Quiero continuar diciéndoles de que yo uso la nueva versión internacional para mi lectura bíblica desde siempre que en estos videos o en los próximos audios que voy a hacer disponible a través de YouTube para que los escuchen y podamos comentar o sea, para que ustedes los escuchen si es que no los pudieron escuchar cuando los estuve enviando porque nuevamente teníamos dificultades. Entonces siempre uso la nueva versión internacional para la lectura bíblica y el estudio, el devocional que comparto con ustedes. Bueno, entonces ya en Isaías 11, 1 y 2 leíamos acerca de cómo sería el espíritu, qué características tendría el espíritu que vendría a reposar sobre el Mesías prometido. Luego en Lucas capítulo 4, versículo 18, leemos que el Señor Jesús, al declarar su ministerio público, dice hacia el inicio de su ministerio público, Lucas 4:18,
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y me conmueve mucho este versículo porque eh, todos estamos en una u otra situación. Somos pobres espiritualmente o hemos sido pobres antes de recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aún algunos experimentamos también la opresión. No somos libres, somos cautivos de muchas cosas, o también nos sentimos oprimidos algunas otras veces. Sí. Este pasaje me hace pensar en los eventos que han estado sucediendo últimamente, de las manifestaciones por la injusticia contra nuestros hermanos afroamericanos, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero no solamente de ellos, sino de muchas injusticias que se miran a nuestro alrededor. Entonces es algo verdaderamente conmovedor en este momento. Bueno, entonces continuando con lo que quería compartir con ustedes, dice de que en este versículo 18 de Lucas, el Señor Jesús declara su misión y dice cuál es el propósito de su llegada aquí a vivir entre nosotros como ser humano en esta tierra. Y Dios nos ha capacitado, el Espíritu viene, Jesús es lleno del Espíritu, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. Y quiero que veamos en términos sencillos cómo es que podemos ver la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Jesús a través de su ministerio. Dice de que la sabiduría es una capacidad para usar los medios correctos para alcanzar una meta. Y el Señor Jesús siempre mostró sabiduría. Él siempre usaba el método correcto para llegar, que su mensaje fuera comunicado correctamente. Y algunos ejemplos de estos los vemos en las veces en que Él no siempre hablaba claramente, como en esta ocasión que dijo: yo soy el Mesías, hoy se ha cumplido esta palabra en mí, ¿verdad? Haciendo declarar de que Él era el Mesías, sino que algunas veces hablaba de una manera un poco no tan clara, y esas son las parábolas que dirigía a las multitudes y decía: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Otras veces, como a la mujer samaritana que está junto al pozo de Abraham, él toma tiempo personalmente y habla con ella y le habla directamente y le expone cuál es su problema y la necesidad de buscar de Dios, ¿verdad? Otras veces también Jesús hablaba de manera más reducida. Por ejemplo, se llevaba a sus discípulos a ciertos lugares, dice, para que ellos oraran, para que ellos descansaran, y aún vivió 3 años directamente con ellos, las 24 horas, 7 días de la semana estaban juntos. Entonces el Señor aplicaba el conocimiento según era la necesidad, un conocimiento correcto. Y Él entonces nos demuestra qué significa la sabiduría, cómo se manifiesta la sabiduría. Pero también dice el pasaje de
de Isaías, perdón, que el espíritu que vendría a reposar sobre el Mesías sería un espíritu de entendimiento. Y el entendimiento es el arte de distinguir entre lo bueno y lo excelente. Un ejemplo de eso, nuevamente volviendo al caso de injusticia contra los afroamericanos que hay, ¿verdad? Vemos como un ejemplo, la injusticia que se cometió contra el señor Floyd en los últimos días es un ejemplo de injusticia porque humanamente queremos según aplicar la justicia humana, pero ¿qué causa la justicia humana? Caos, desorden, robos, que unos se aprovechen y que otros sean llevados a la cárcel injustamente y entonces daños, ¿verdad? El ladrón, dice la Biblia, vino a matar, a destruir, pero Jesús dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces vemos de que no distinguimos muchas veces entre lo bueno y lo excelente. El juicio de Dios es excelente. El juicio del humano, podríamos decir, bueno, pasajero, pero verdaderamente el entendimiento lo tiene el Señor completamente. También describe al Espíritu Santo como un espíritu de consejo. Y el consejo es una capacidad para impartir sabiduría a otros y guiarlos rectamente. Nuevamente, basándonos en el ejemplo, la manera en cómo Jesús obraba, todas las personas que escucharon el consejo de Él fueron transformados por su guianza. Todos aquellos que estuvieron dispuestos a recibirle, a escuchar, a poner atención. Entre ellos el mejor ejemplo que quiero darles es, pensemos cómo eran los discípulos. Como dice de que cada uno de ellos se nos da una descripción. Si vamos a los evangelios podemos ver cómo ellos, al ser reclutados por Jesús, eran pescadores de peces, valga la redundancia, ¿verdad? Pescadores, ese era el trabajo de la mayoría de ellos. Y después de 3 años de estar con Jesús trabajando, ministrando, entonces se hicieron pescadores de hombres. Pero no solamente su oficio cambió, sino que su ser completamente. Ya no eran las mismas personas inseguras, temerosas, sino que eran llenas del poder de Dios, obrando conforme a su voluntad. Habían sido convencidos de que el Señor Jesús era verdaderamente el Mesías y transformados por su poder. Entonces, también vemos de que el espíritu que vendría a reposar sobre Jesús sería el espíritu de poder. Y este poder no era solamente un poder físico, sino que una autoridad espiritual, es autoridad mental para emprender obras y llevarlas a cabo. Entonces recordemos las obras que el Señor Jesús hizo nuevamente, con el poder que obraba a través de él, la autoridad sobre los demonios, las enfermedades, la naturaleza y la muerte. Sacó demonios de enfermos, ¿verdad? El hombre de Gadarena es un ejemplo de eso. Echó a todos, eran más de, ¿cómo dice que era? Eran muchos los que sacó de él y los echó a los cerdos, que a su vez se fueron sobre el abismo, y el hombre quedó sano. Pero no solamente ese ejemplo, hay muchos otros que podemos ver también. Sanó a enfermos, ciegos, paralíticos. La suegra de Pedro, que estaba enferma de fiebre, la sanó y la señora pudo servirles. Él tuvo autoridad sobre la naturaleza. Recordemos cuando iba en la barca y empezó aquella lluvia y él tranquilo, dormido, y dice que los discípulos estaban rogando, Señor, que no te importa que nos vamos a hundir, se nos viene, estábamos en el diluvio, ¿verdad? Y entonces el Señor se levantó y calmó la tormenta, y entonces vemos el poder de él sobre la naturaleza.
sobre la muerte. Antes de ser crucificado, Él resucita el tercer día. Ya había resucitado a Lázaro y a otros más también. Entonces, el espíritu que Él recibió, del cual fue lleno, ¿verdad? El Espíritu Santo es un espíritu de poder. También vemos de que el Espíritu Santo es lleno, es espíritu de conocimiento. Conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? Conocimiento de Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía hacia el conocimiento de Dios. ¿Quién es la persona de Jesús? Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo y abrimos la Biblia, por ejemplo, y queremos indagar acerca de quién es Dios, va a ser difícil, no vamos a entender, nos van a faltar el interés, las fuerzas, la comprensión, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender en una pequeñísima parte cómo es Dios, porque Él es inescrutable, nunca lo vamos a entender, no tiene principio ni fin, pero las cosas que hay cierta, una pequeña revelación que Él ha dejado para que nosotros entendamos, lo conozcamos, confiemos, creamos, le sigamos y podamos depender de Él. Entonces ese es el conocimiento que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Hacia el conocimiento de Dios. Pero también el Espíritu Santo es espíritu de temor del Señor. ¿Y qué significa el temor? Bueno, en este pasaje, en este versículo, lo que quiere indicarnos es una dependencia total de Dios, que aprendamos a actuar conforme el Señor nos guíe, que aprendamos a seguir el ejemplo de Jesús, de la manera que Él dependió y cumplió la misión que el Señor Dios le había enviado y que Él cumplió a cabalidad. Entonces, así nosotros también podemos, con su ayuda, seguir la guianza de Dios y cumplir con el propósito, la misión que tenemos en esta tierra. Me bendijo tanto este devocional porque no había pensado en realidad todas estas características, lo que significan y cómo Jesús, al ser, ¿cómo se llama? Cuando declara su misión y dice, fue lleno, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Él era lleno del Espíritu de Dios, cómo Él pudo obrar todo lo que hizo con su ayuda. Así es de que eso me impactó de gran manera. Jesús prometió no dejarnos solos cuando Él ascendiera al Padre. En Juan 14:17 dice, no os dejaré solos, enviaré a vosotros al Consolador. Y entonces el Espíritu de verdad vendría a auxiliarnos para recordarnos todas las cosas que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra. Así de que, hermanos, la invitación es de que roguemos a Dios que su Espíritu Santo obre, venga el Espíritu Santo que ya reposa en nosotros, pedirle ayuda para poder comprender mejor a Dios y cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Debemos de rogar por sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. De esta manera estaremos capacitados para llevar a cabo el trabajo que Él nos encomiende. ¿Se había recordado usted de eso? Bueno, si no se había recordado, ya se lo recordé. Ahora, si hay alguien, si me escucha alguien que no está seguro de que si ha sido lleno del Espíritu Santo o no, para poder obrar conforme a la dirección que el Señor nos da, ¿verdad? A través de Él, con su ayuda. Entonces, y quiere saber cómo recibir el Espíritu de Dios en su corazón, le invito a que me contacte, a que me busque y que hablemos, oremos pidiéndole al Señor su ayuda, su auxilio, que venga a reposar en su corazón, y usted también va a poder gozar de la bendición que es ser lleno del Espíritu Santo, un espíritu
de, como dice el Señor, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Y le aseguro que su vida será transformada. Ya no será el mismo, sino que encontrará un propósito por el cual vivir, por el cual gozar, servir al Señor y tener un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Bueno, les invito a orar entonces. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor porque Él está en control de todo y Él es Dios. Y en estos tiempos, nuevamente, en que estamos enfrentando esta pandemia de la cual todavía no se encuentra una cura, pero también vienen estas situaciones difíciles, ¿verdad? Que vienen a añadir más dolor e incertidumbre a nuestra vida. El Señor está en control y podemos seguir pidiendo que Él nos ayude a entender cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar en este mundo para dar buen testimonio de Él, para demostrar el amor del Señor y traer honra y gloria a su nombre. Así que les invito a que oremos en esta tarde. Buen Dios, gracias nuevamente te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos en esta hora y alabarte, Señor, porque tú eres Dios, tú eres Rey y Señor. Y te rogamos de que tú estés ayudándonos, Señor, a poder cada día de nuestra vida recordar, implorar tu sabiduría, implorar, Señor, tu poder para poder realizar tu obra. También, Señor, que tú nos llenes de el temor de Dios, del conocimiento de Dios. Que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos des entendimiento y consejo. Aconséjanos cómo debemos nosotros de vivir en este mundo que es tan difícil. ¿Qué quieres que aprendamos, Señor? ¿Qué quieres que recibamos en esta tarde a través de este pequeño devocional? ¿Y cómo quieres que lo apliquemos en nuestra vida? No es un tiempo fácil, no es un tiempo que estamos, Señor, que ya sabemos qué vamos a hacer o cuándo vamos a iniciar en la iglesia. Te rogamos de que tú nos dirijas cuando nos ayudes a poder estar atentos, a estar planificando, a ponernos unidad de pensamiento y, Señor, danos los medios para poder cumplir con, con los requisitos que nuestras autoridades nos han pedido, pero también te rogamos tu protección. Te rogamos de que tú sigas ayudándonos, que tú nos guardes, Señor, de enfermarnos, que tú nos ayudes a poder atender la iglesia, a poder gozarnos, poder testificar, Señor, de que la iglesia no se ha cerrado, está abierta. Y si hay alguien, Señor, algún vecino, alguna persona que está buscando de una iglesia para congregarse, escuchar tu palabra, aprender de ti, que sea una oportunidad, Señor, sea esta la oportunidad para que ellos vengan a escuchar de tu nombre. Y, Señor, pues nuevamente rogamos de que tú nos cuides de enfermarnos y de poder, Señor, de esta manera seguir adelante con la obra que nos has encomendado. Muchas gracias porque hasta aquí, Señor, no nos ha faltado nada, tú lo has proveído todo y sabemos que con tu ayuda seguiremos adelante, saldremos adelante. Rogamos, Señor, por aquellas personas que están en nuestra lista de contactos en el mensaje de texto, de quienes no escuchamos con mucha regularidad, pero que tú conoces, tú sabes dónde están y cuáles son sus necesidades. Te pedimos, Señor, de que tú llegues ahí con ellos y que tú, Señor, estés hablando a su mente y corazón para que ellos también quieran indagar, Señor, de quién eres tú y qué quieres tú, cuál es el propósito de nuestra vida, por qué nos creaste. Que ellos puedan comprender que todos en este mundo tenemos un propósito que cumplir y que tú, Señor, nos has amado antes, mucho antes desde siempre, Señor, nos tenías en mente
y nos quieres dar el regalo, Señor, de tu amor, de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias, muchas gracias. Damos honra y gloria al único que la merece, a Cristo Jesús. Y Señor, rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias hermanos por su atención. Nuevamente espero que estos pequeños devocionales que comparto con ustedes sean de bendición. Esta semana me gustaría saber nuevamente quiénes de sus niños se pasaron de grado o ya terminaron la escuela, porque quisiera mandarles una notita de felicitación por haber hecho el trabajo de adaptarse en tan poco tiempo. Pero también a ustedes mamás y a ustedes papás que estuvieron apoyando a sus hijos para que se conectaran en las clases, les doy muchas felicitaciones y reconozco de que ha sido un trabajo muy, muy duro. Y maestros, gracias por su compromiso de que los niños también estén aprendiendo en sus casas y haberse ajustado y seguirse ajustando a nuevas normas que han sido muy difíciles de llevar a cabo. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias.